Hay una riqueza que es la única que debemos perseguir, y es lo que Dios nos va a hablar en esta tarde. Santiago capítulo 2, versículos 5 al 7, nos ponemos sobre nuestros pies para leer la santa palabra del Señor. Dice la palabra de Dios así: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables directamente al corazón, que podamos recibir tu palabra, Señor, como dice Isaías, para que haga conforme a lo que tú la has mandado hacer en nuestros corazones, Padre Santo. Gracias. Háblanos pues, Señor, porque tus siervos escuchan. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi amado hermano. La verdadera riqueza. Seguimos con los estudios, ¿verdad? O con las enseñanzas que Santiago nos da. Sabemos que Santiago era un pastor, hermano, medio hermano de nuestro Señor Jesús en la carne, y él fue un hombre que entendió perfectamente de qué se trata el reino de Dios. Inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta, que es muy importante, que fue importante, que es importante y que seguirá siendo importante. En esta porción del texto, esto que acabamos de leer, Santiago no intenta apartarse para nada de la argumentación de lo cual hablábamos el domingo pasado. ¿Se acuerdan? La moda y la discriminación. Él no intenta, él sigue con la misma idea en contra de la parcialidad y la discriminación en el seno de la iglesia. La semana pasada hablábamos acerca de los que discriminan a otros por su forma de vestir y por sus riquezas hasta cierto punto, pero en este caso ya Santiago va ahondando un poco más en un problema social que sucedía. La argumentación de Santiago, hermanos, era que Dios escucha a los pobres. Mire qué interesante, ¿verdad? A través de la historia y a través de toda la historia del mundo, el pobre siempre ha sido pisoteado. Pero qué lindo y qué hermoso es saber que el pobre tiene a alguien que lo defiende, y que Dios. Pero no a todos los pobres defiende Dios, sino a aquellos que prefieren o que desean ser ricos en Él. Por eso dice el pasaje que Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en Él. Si usted es pobre materialmente y tampoco le interesa Cristo, usted está arruinado. Pero si es pobre materialmente, porque es difícil ser rico, ser honesto y ser rico es bastante difícil. Hay quienes que ya nacen ricos y hay quienes que ya heredan esas riquezas, y conocemos nosotros personas así. Pero eso no es el todo. Lo importante es descubrir la verdadera riqueza, que esa es la que viene de una relación personal con Cristo y está para cada uno de nosotros, independientemente de dónde vivamos, porque Dios no tiene fronteras. Entonces Santiago sigue hablando esto y dice que Dios escucha al pobre, escucha a los pobres que desde la antigüedad han sido afectados por su posición social. Y no hay cosa más terrible que un pobre afrentado, porque viene inmediatamente una reacción carnal y humana de querer uno defenderse y querer arrebatar por la fuerza aquel que tiene algo, y ahí vienen las desigualdades, los pleitos y las guerras. En la mayoría de los casos, hermanos, el rico siempre se vale del pobre. Y digo en la mayoría de los casos porque hay ricos que tienen un corazón rico también, que son buenos, que son amables. Porque no hay cosa más hermosa que poder llegar a tener dinero, pero poder ser amable, poder ser de bendición. Creo que la riqueza en la mano de un justo es como un canal que va regando y va irrigando por todo lugar donde va, porque va esparciendo esa bendición. Yo siempre he entendido el concepto de canal
y el concepto de estanque. Un estanque siempre mantiene la misma agua, es para él nada más. Pero un canal va por todos lados y va esparciendo y siempre tiene para dar. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. La verdadera riqueza no es para imponerme, sino más bien para que yo sea de bendición para otros. Amén. Iniciamos entonces con el versículo 5. Vamos a ver qué dice ahí. Hermanos míos, amados, oíd. No ha elegido, y aquí hay una parte interesante que quiero detenerme. Cuando Santiago habla, hermanos míos, está hablando en el contexto de hermandad en la iglesia. Pero dice algo muy interesante. No ha elegido Dios. Y esa palabra es importante de que le prestemos atención. ¿Qué es un elegido? Cuando dice elegido, es una decisión predeterminada para derramar su amor sobre nosotros y establecer una relación íntimamente entre Él y nosotros. Vamos a conectar la idea. Dios ha elegido a los pobres de este mundo para derramar su amor sobre ellos. Lo que sucede, hermano, es que nosotros debemos de entender de una vez que la verdadera riqueza no es la material. Cuando el pobre entiende que tiene todo porque tiene a Cristo en su corazón, entonces el pobre reconoce que no es pobre más. Porque dice, para derramar su amor sobre nosotros y de esa manera establecer una relación íntima. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo. ¿Para qué? Para que sean ricos ¿en qué? En fe. Fíjense que un pobre en lo material se encuentra con un rico en lo material, pero el pobre en lo material es cristiano y depende de Dios y es un buen hijo de Dios. ¿Sabe lo que va a pasar? Que le va a estar animando y consolando al rico en lo material que no tiene a Cristo. No se preocupe, si confía en Dios, Dios le va a ayudar. Entonces, en esa posición, ¿quién es el rico? El pobre en lo material, porque tiene lo que el rico no tiene, que es esa paz y esa armonía y ese gozo y esa tranquilidad. Al fin y al cabo, lo que se persigue con los bienes materiales es poder vivir tranquilo, ¿verdad? Pero resulta todo lo contrario, porque el corazón del hombre siempre quiere más. Y es bien difícil encontrar esa felicidad. Es como el gatito ese que se le amarra una punta de queso en la cola y él da vuelta y nada más lo encuentra. Lo ve pero no lo encuentra. Y ese es el hombre que se afana por la riqueza, creyendo que en esa vuelta sí lo tiene, y al final termina mareado en este mundo, simple y sencillamente con una idea. Y dejó de disfrutar y dejó de vivir. No hay cosa más importante que podamos entender esta mañana, esta tarde, la verdadera riqueza. Porque teniendo la verdadera riqueza, que es la sabiduría de Dios, podemos disfrutar de las otras cosas. Ejemplo máximo es el rey Salomón. El hombre que ha vivido sobre esta tierra con la mejor sabiduría, y es más, el hombre que ha tenido lo máximo en todos los aspectos. Todo lo que sus ojos desearon, dice la Biblia, Salomón lo tuvo. Salomón llegó a tener una mentalidad, una sabiduría tan grande, pero todo comienza cuando se encuentra con Dios cara a cara. Y Dios le hace una pregunta: Salomón, ¿qué quieres que yo te dé? Y siempre me pongo a pensar, ¿qué pasaría con nosotros si Dios nos hace esa pregunta? Yo creo que somos tan pobres espiritual que a lo mejor pidiéramos el último carro del año. Salomón le dijo: ¿sabe qué, Señor? Yo lo que quiero es sabiduría para gobernar este pueblo tan grande. Y dice la Biblia que al Señor le impresionó que Salomón haya pedido sabiduría y no que haya pedido riqueza y que haya pedido la protección de sus enemigos. Y el Señor le dijo: ¿sabes qué, Salomón? Tú has pedido lo mejor y te daré sabiduría, pero también te daré lo que no pediste. Te daré riquezas y te daré protección de tus enemigos.
Por lo tanto, Salomón entendió que la verdadera riqueza no eran los bienes materiales, sino tener el favor de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta tarde. Dice que para que sean ricos en fe, herederos del reino. Santiago alude al reino en su sentido presente. Estaba hablando herederos del reino, de hoy está hablando aquí en este versículo. Santiago no está hablando tanto en el reino venidero, sino que es una palabra para hoy, dentro de la esfera de la salvación, y alude a todo aquel que se somete al señorío de Cristo. Hermanos, yo tengo con el Señor ciertas pláticas privadas, y muchas veces no las cuento porque me puedo meter en problemas. Pero yo muchas veces le digo: Señor, mira, esto es lo que tú sabes, y tú y yo sabemos lo que tenemos en cuestiones materiales. Pero eso poco que tengo, yo te pido, Señor, que me lo guardes, que me lo cuides y que me guíes. Y ¿sabe qué, hermano? El Señor me lleva por esos giros, y de pronto las cosas Dios las hace y me guarda lo poquito que tengo. Porque no es lo mucho o lo poco que usted tenga, es la confianza que usted tenga en Dios. Dice que somos herederos del reino, pero ese reino, esa confianza, está prometida no para todos. Porque en esta iglesia vamos a tratar de predicar la verdad y no engañar a la gente. Venga, porque si usted viene a Dios, todo será bien. Bueno, si viene a Cristo con un corazón arrepentido, sí. Pero si usted viene sin tener una relación con Él, usted no aplica para las bendiciones de Dios. Usted necesita salvación primero. Porque, ¿qué dice la última parte del versículo? Herederos del reino que ha prometido, ¿a quiénes? ¿A todos? No, a los que, lea el versículo, a los que le aman. A los que le aman. Son promesas de vida para los que le aman. Observemos que el apóstol se dirigió a ellos como herederos o como hermanos, amados míos, y dice: oíd, hermanos míos, oíd, ricos y pobres. Porque esto es algo muy interesante. El versículo no está hablando en que favorece a una parte y desfavorece a la otra. No, Señor, ya vamos a ver que no. Aquí queda claro que él consideró que estaba hablando a cristianos, a creyentes, o por lo menos personas que asistían a la congregación. Porque al igual que nosotros, Santiago tampoco era Dios y él no sabía quiénes realmente eran verdaderos hijos de Dios. Porque uno viene a la iglesia y uno no. Solamente sabe usted y Dios. Y sus frutos, sus obras hablan un poco de lo que usted tiene en intimidad con Él. Aunque Santiago ataca aquí la diferencia social. En el pasado, mis amados hermanos, y a veces en etapas de la historia de la iglesia, si usted conoce un poco de historia cristiana, se va a dar cuenta que siempre la iglesia del Señor fue perseguida y fue pisoteada de alguna manera, con el deseo de querer aniquilarla, pero nunca pudo y nunca podrán. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que aunque el infierno se levante contra la iglesia, jamás la podrán detener. Y eso es hermoso. Ahora, en toda la historia, los creyentes de pocos recursos han sido mirados con desprecio. Hoy en este tiempo también, ¿a qué iglesia vas? A esa iglesita vas. Esa es una palabra con desprecio. Han sido mirados con desprecio, han sido ignorados o tratados con falta de misericordia. Sin embargo, muchas de esas personas, miren qué interesante, quiero que pongan atención en esto. Muchas de esas personas que han sido ignorados, que han sido pisoteados, son las personas más ricas espiritualmente hablando en la iglesia. Hay personas que han venido al Evangelio y han aprendido a leer teniendo una Biblia en sus manos. Y esa gente, hermanos, cuando hablan, cuando leen algo, no solamente lo guardan acá, sino que lo creen de todo corazón. Y son esas gentes humildes que usted los ve, pero tienen más fe y son más ricos que cualquier otro encopetado y bien vestido, religioso. Esa es la realidad. El ejemplo máximo
de maltrato y de discriminación fue nuestro Señor Jesucristo. Porque le digo, es bueno medirse con el Señor. En Él habitaba corporalmente toda la deidad. El hombre más espiritual que ha caminado sobre la tierra fue lastimosamente el hombre más maltratado, humillado por los que se creían grandes. ¿Y sabe lo que el Señor le dice a sus discípulos? Y el Señor nos dice a nosotros hoy: si a mí, que soy el árbol, me apedrearon y me hicieron todas estas cosas, ¿quién lo van a hacer con ustedes que son mis ramitas? Así es que, hermanos, simple y sencillamente lo que Dios quiere es que nosotros entendamos cuál es la verdadera riqueza. Y en esa base vamos a disfrutar la vida, tengamos o no tengamos. Amén. Eso es muy importante. Jesús fue totalmente pisoteado por los ricos y religiosos de su tiempo. Pero podemos hablar también, no solamente de Jesús, porque alguien dice, bueno, pero Jesús era Dios y Él pudo soportar todo. Pero en la Biblia tenemos registros de hombres que prefirieron y entendieron la verdadera riqueza y le dijeron no a las riquezas de este mundo. Uno de ellos y el más grande de ellos fue Moisés, que lo vamos a ver más adelante. Pero Dios, desde un inicio, cuando Él va creando su pueblo, de todas las tribus, de las 12 tribus, de donde se formó su pueblo, hay una tribu, la tribu de Leví, la cual el Señor la separa con un propósito y le dice que Dios va a ser su herencia. Qué bonito eso, ¿verdad? Mire lo que dice Números 10:20, dice: y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad. Imagínense que usted ahora le dice, ¿sabe qué? De todos tus familiares tú no vas a tener nada, pero tú vas a tener la bendición de Dios. Y usted puede decir, ¿pero qué hago yo con la bendición de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido la verdadera riqueza. Entonces dice usted, o te cambiamos todos los terrenos y todas las casas que dejó mi papá y mi mamá y nos dan la bendición de Dios. No, hombre, tomen la bendición de Dios, yo quiero esto. Eso es el gran engaño nuestro. Yo le he dicho, y usted es testigo, que en su pueblo lo que quedan son los nombres de las tierras. Vamos pasando por la tierra de fulano de tal. ¿Y dónde está fulano de tal? Ya no está. Solo quedó el nombre. Entonces la verdadera riqueza no es la material, es la espiritual. Y con la verdadera riqueza espiritual usted disfruta cualquier cosa material. Cualquier cosita. Siempre decimos en esta iglesia, nunca espere nada de nadie, especialmente los compañeros en este mes. No esperen nada. Yo no espero nada. ¿Sabe por qué? Porque si usted espera algo, es posible que lo que usted espera esté por debajo de su expectativa y dice, mira con lo que me salieron. ¿Qué hago yo con un par de calcetines? Un ejemplo. Pero si usted no está esperando nada, usted abre y dice, un par de calcetines. Gloria a Dios, no esperaba nada. Y eso es importante, hermano. No espere nada. Porque el que no espera nada es agradecido con lo que tiene. A lo mejor está esperando muchas cosas y el día no le va a llegar. Ni va a llegar a usted. Entonces no conteniendo abrigo y sustento, estemos contentos, dice el Señor. ¿Y sabe qué? Entonces podrá disfrutar lo otro, porque no estamos en contra, ni soy mediocre, ni enseñamos mediocridad. Trabaje, prepárese y siga adelante. Y ponga en sus manos, ponga el Señor primero en sus negocios, en su trabajo, y el Señor va a prosperar la obra de sus manos. El jueves hablábamos, y por eso es importante el estudio, hablábamos, el pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. Y vemos en esa oración que no nos manda Dios a orar por el pan de la semana ni del mes, sino de cada día. Y decíamos una cosa, si ese pan que usted lleva a la mesa lleva robo, lleva mentira, no le llame pan del cielo. Eso no se lo dio Dios.
porque lo que Dios da es bueno, es santo y es agradable. Por eso lo poquito que llega, dele gracias a Dios y usted será una persona feliz. Jehová dijo a Aarón: di a la tierra de ellos, no tendrás heredad entre ellos, ni entre ellos tendrás parte. Mire qué interesante. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y eso va un poco acorde con lo que hermana decía. ¿Por qué traemos ofrenda? ¿Por qué traemos diezmos a la casa? Porque dice la Biblia que esa tribu no se le permitió trabajar. Cuando usted ve en la Biblia a un levita vagando o ve a un levita trabajando, es porque el pueblo de Dios no está ofrendando. Ya no sigo. Porque esa tribu tenía que vivir del diezmo y la ofrenda que traían las otras tribus, de lo que sacaban de la tierra que Dios mismo les dio, de la lluvia y del sol y de todo, para que trajeran a la casa, para que hubiera alimento en la casa de Dios y los levitas no tuvieran que ir a trabajar y preparar los casi 2.500 sacrificios que habían cuando se reunía el pueblo. ¿Se puede imaginar usted 2.500 corderitos como ese tan bonito? Degollando, limpiando la sangre. Dicen que el torrente de Cedrón, donde desembocaban esas aguas rojas de la sangre, por la tarde se teñía de rojo, y por eso le llaman el mar rojo, porque por la tarde esa sangre que se iba, se veía así entre las laderas. Pero ¿quién hacía todo el trabajo de limpiar? Porque la casa del Señor tenía que estar limpia y la sangre apesta. ¿Quién hacía todo ese trabajo? Eran los levitas, los que estaban encargados en la casa del Señor. Y ellos comían y tenían graneros, que es lo que se llama el folí, donde llevaban todo el alimento, las cabritas, los animales. Y había trabajo en la casa de Dios. Pero le dice: yo soy tu herencia. Yo soy tu herencia. Fuera de Dios, hermanos, todas las herencias son temporales. Piensa en esa gran herencia. Piensa en esos metros que le han dejado a su mamá, su papá. Hay unos metritos ahí. Yo tengo allá puse mi piedra. No sé si estará todavía, pero cuando me vine dejé mi piedra. Señal que una vez iba a haber algo ahí. Espero que no me lo hayan ido a robar para hacer un arranque los vecinos. Fuera de Dios, todas las herencias son temporales, perecederas y pasajeras. No se mate o no pierda su único presente pensando en estas cosas que un día no estarán. Dios es eterno y es fiel. Yo prefiero la herencia que Él da. Prefiero estar con Él. Un día de estos, nuestros ojos se cerrarán de este lado de la eternidad. Y ahí entenderemos exactamente el gran privilegio de poder estar en un lugar como este, escuchando la palabra de Dios, entregándonos a Cristo de todo corazón, abandonando este mundo y sus placeres. Entonces entenderemos. El rico, me imagino que todavía con sabor a pavo llegó allá al infierno, porque estaba en una gran fiesta, dice, cuando se murió. Y Lázaro también ahí con sus tripas, en un concierto de tripas también. Y los dos murieron, pero uno allá, él estaba en el infierno, en un lugar de tormento, donde estaban las riquezas y los grandes trajes que se ponía el rico. Y había grandes fiestas. Fíjense que hay gente que le gusta más las fiestas. Se le van los ojos cuando oyen fiesta. Pero el Señor no quiere nada y hay que tener cuidado con eso. Dios es fiel y es eterno. Sus bendiciones son mejores. Hay pobres que son pobres en lo económico y también en lo espiritual. Esos están malos, fritos, quemados y otros. Porque si usted es pobre en lo material y es pobre, porque hay gente que es pobre en lo material y son orgullosos y son idólatras y no quieren saber nada de Cristo, esos están malos. Y nosotros éramos de ese grupo. Son pobres en sentimientos. Hay personas que son pobres en sentimientos, orgullosos, no tienen nada, pero son orgullosos, pero no tienen nada. Hay otros que son pobres, alejados de Dios. Eso sí es una desgracia, ser pobre y estar alejados de Dios. El hombre no fue creado para llenarse de cosas materiales, no, Señor.
Es más, lo material nunca llena. Nunca. Usted compra un carro nuevo hoy y va a comprar cosas ahí, sale a dar vueltas que antes no daba, porque quiere andar en su carro nuevo, pero después del mes, ya como que lo nuevo no le satisface. Y dicen que desde el momento que usted saca un carro del dealer ya perdió $5,000, nada más con el retroceso. Perdió $5,000 ya. Ahora, si usted quiere y puede, gloria a Dios, pero que su corazón le pertenezca al Señor. Porque el hombre no fue creado para llenarse con cosas materiales. Lo que vale en nuestras vidas, hermanos, es lo espiritual. Hay una pregunta ahí. ¿Cambiarías tus riquezas de pobre por las pobrezas de un rico? Ahí creo que está. Yo quiero que pensemos en esa pregunta. Si usted supiera exactamente cómo vive el rico, usted no quisiera cambiar sus riquezas. ¿Cambiarías tus riquezas de pobre por las pobrezas de un rico? Ahora, si eres rico y tienes a Cristo, gloria a Dios. Porque puedes disfrutar. Es más, tampoco. Porque tu deleite es Cristo. Después no te deleitan las demás cosas. Moisés lo entendía bien. Moisés entendía qué significaba ser rico espiritualmente hablando. Vamos a leer ahí Hebreos 11:24. Yo voy a leer rápido. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso se lee rápido, pero ¿sabe qué significa? ¿Sabe que el que Moisés haya rehusado llamarse hijo de la hija del Faraón, o sea, nieto del Faraón, estaba rehusando a ser el Faraón en un momento dado en Egipto? Estaba renunciando a ser el rey de esa gran nación. Hablando en otras palabras, estaba renunciando a ser el rey de los Estados Unidos, del imperio de esos días. Hecho ya grande, rehusó. Y lo marqué porque rehusó significa que él deliberadamente lo desechó. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 25, otra parte de la voluntad, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, paradójicamente, que tiene al Dios Todopoderoso, es maltratado temporalmente por los ricos de este mundo, que gozar de los deleites temporales del pecado. 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Sabe que Moisés en ese momento tuvo una revelación de Cristo? Él dijo: yo prefiero las riquezas eternas y el reino celestial y eterno que estarme perdiendo e irme a vivir una eternidad sin Cristo, solo por gozar temporalmente de los deleites que presenta este mundo. Tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mire el 27. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es lo mismo que pasa con nosotros hoy. Sostenernos viendo al invisible por medio de la fe. Quizá usted haya oído algo de lo mucho que se dice acerca de la palabra de Dios en cuanto a los pobres. Dios ha señalado claramente desde el Génesis hasta Apocalipsis el interés en los pobres y les ha tratado con gran consideración. Los pobres han sido universalmente humillados, ¿verdad? No importa a qué ciudad o religión del mundo nos refiramos, es evidente que las personas de menores recursos suelen recibir un trato injusto o indecoroso o desconsiderado. Pero Dios está con nosotros. En el tiempo en que Santiago, llegando a Santiago, las leyes romanas en los tribunales favorecían a los ricos. Y eso no ha cambiado mucho en el tiempo de hoy, ¿verdad? Si un pobre comete un delito y el mismo delito lo comete el rico sale más rápido. ¿Por qué? ¿Se hizo justicia?
No, porque pudo comprar la justicia. Hay un dicho que dice, el dinero empareja montañas. ¿Ha oído eso usted? Yo le agregué a ese dicho, pues, y esa otra parte es mía. Lo otro no sé de quién es, pero la otra parte es, pero no compra el favor de Dios. Puede emparejar las montañas que quiera el dinero, pero el favor de Dios no lo compra. Aunque el pobre no pudiera demandar al rico, Santiago dice que el que se ampara en Dios, Él lo defiende. No importa si hay ricos o hay personas más poderosas que quieren hacerle daño, ampárese en Dios. Y estoy hablando en todos los sentidos. Haga lo mejor para Dios y Dios va a tornar lo malo para bien. Dios le ha escogido para que sea rico en fe, dice el versículo. Dios le ha escogido para que sea rico en fe y lo ha escogido a usted. Y esa parte escogido ya lo vimos al principio, ¿verdad? Que es un consejo determinado de Dios en cuanto a su vida. Aunque la injusticia despierta en el pobre deseo de venganza, la Biblia nos manda a que nosotros dejemos a Dios la venganza. Ahí debemos practicar nuestro cristianismo. Porque a qué persona le gusta que lo pisoteen, que lo humillen. Pero la Biblia dice que nosotros los cristianos, si nos dan en una mejilla, tenemos que voltear la otra. Y eso no es un chiste. Es una realidad. Debemos voltear la otra. Si nos dicen, llévate una carga, un kilómetro, llévalo 2. Está hablando de morir. No es fácil, pero Dios es glorificado cuando un hijo de Dios muere y deja al Señor que Él haga justicia. Dios es justo y es fiel. Ojo, Él nos defenderá. ¿Cuántos podemos dar testimonio de que Dios nos ha defendido? Dios nos defenderá, entonces debemos seguir confiando en Él. Una triste realidad. Mientras las personas sigan siendo seres humanos, esto no va a cambiar. Personas que no hayan sido convertidas al Evangelio siempre van a querer tener de menos al pobre. De esta manera, la única esperanza para el ser humano es el Señor Jesucristo. Miren lo que dice la Biblia en Job. Cómo Dios tiene cuidado del pobre. Dice, Él libra de la espada al pobre, de la boca de los malvados y de la mano del violento. Por eso Él, el necesitado, tiene esperanza. Vale la pena ampararnos en el Señor. Este es el punto central de Santiago en estos versículos. No se aparta del tema de la discriminación. Vamos a entrar en un punto bien interesante aquí, porque él sigue hablando de este punto como un pastor valeroso. Él mismo no toma partido porque no está hablando ni a favor del pobre ni a favor del rico. Él no se parcializa con ellos. ¿Sabe por qué Santiago está hablando así en esos versículos? Es porque él los defiende. No porque sean pobres, sino porque están siendo maltratados injustamente. Y ahí nosotros tenemos que poner nuestra parte, porque los ricos, dice, no tienen derecho a humillar a quien Dios ha exaltado. El hecho de que nosotros no tengamos, no quiere decir que un rico nos va a venir a humillar a nosotros, ¿verdad? O rebajar a quien Dios ha exaltado. ¿Se acuerdan que al principio del versículo dice que a los pobres Dios los levantó? ¿Se acuerdan del versículo, esa parte? Y a los ricos el Señor los bajó para que pudieran entender las riquezas espirituales. Santiago demuestra un carácter valiente aquí. Y ahora le voy a decir por qué cuando habla de esto. Mire el 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, le está hablando a los ricos. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Note que Santiago no está pensando en que el rico se le vaya de la iglesia. Y esa es la gran tentación. Porque dice, si yo hablo en contra del rico, el rico es el que más da en la iglesia y tengo miedo que se me vaya. Pero Santiago no está pensando tanto en que la ofrenda baje. Santiago, o un verdadero pastor, está interesado en decir lo que Dios dijo para poder bendecir, con tal de mantener el amor
la unidad y la justicia en el pueblo de Dios, Santiago sigue firme en su mensaje, porque esta es la gran tentación de un pastor, hermanos. ¿Sabe cuál es la gran tentación de un pastor? Es ir a favor de los que pueden dar más en la iglesia. Y por ahí viene la injusticia. El pastor sabe, pero como es una buena, tremenda familia, el pastor, ahí hay que tener cuidado. Eso es lo que yo veo en Santiago. Santiago es un pastor valeroso y no va a favor de nadie, ni de la familia más económica en la iglesia. El mundo trata a los suyos por lo que tienen, ¿verdad? Hay un dicho que dice, ¿cómo dice? Tanto tienes, tanto vales. Eso dice el mundo, pero eso no aplica en la iglesia. En la iglesia es por lo que somos. ¿Y qué somos según Dios? Somos sus hijos. Y como hijo de Dios merezco respeto. Usted también. Porque somos hijos de Dios. El mundo hace diferencia entre el pobre y el rico. En la iglesia todos somos enriquecidos con las bendiciones espirituales. El que Santiago sea imparcial en estos versículos, hermanos, en el mensaje, hace que los que creen ser algo por lo que tienen reaccionen. No, señor, aquí usted no va a venir a imponer por lo que usted tiene. Usted tiene que comportarse igual como dice la palabra de Dios. Y hace que se humillen ante el Señor para encontrar perdón y vida eterna. ¿Sabe, hermanos, que hay mucha gente rica, al igual que el pobre, con la misma necesidad espiritual? Y hay gente rica que no sabe. Yo creo que hay gente que se pierde, que nunca va a una iglesia, que nunca tiene un encuentro, porque de pronto no sabe cómo ir para que no lo vean de esa forma. Yo he estado en lugares donde se le da preferencia a las personas, especialmente si es un famoso. Yo escuché el testimonio de un pastor, ya murió él, no sé si llegó a ser pastor, pero tuvo un testimonio tremendo, Nelson Ned, el gigante de la canción, un hombre así pequeñito, como de 1 metro. Este señor, por cuestiones de salud, tuvo que viajar de Brasil a una iglesia aquí en Pedro Pans. Pero ese hombre famoso tenía dinero y tenía fama y tenía todo, pero dice que una de las cosas más incómodas para él en el servicio era que la gente se fijaba más en él que en lo que el pastor predicaba. ¿Viste quién está ahí? Ahí está Nelson Ned. Y dice que eso lo incomodaba porque él tenía hambre y sed de Dios. Entonces, ¿cuántos ricos están necesitados, hermanos? Y a veces porque se va detrás de la riqueza de ellos, no se atiende en lo espiritual. De eso está hablando Santiago. Hay que tener cuidado. Santiago estaba enfocado en el propósito de Dios para el hombre. ¿Cuál es el propósito de Dios para el hombre? Sobresaltar la salvación por encima de los bienes materiales. El pastor Spurgeon, un pastor que hace 100 años más o menos, dicen que ese tiempo era uno de los mejores pastores en Inglaterra. Y dice que estaba predicando uno de esos mensajes de él un domingo por la mañana, y de pronto se viene una mujer y le digo: pastor, suavice el mensaje, porque su majestad el rey viene entrando. El rey de Inglaterra había llegado a la iglesia. Y dice que Spurgeon dijo: se me informa que el rey está entrando en nuestros recintos. Pues quiero decirle al rey que si no te arrepiente va al infierno como cualquier otro. Y eso es lo que el rey necesitaba escuchar. Porque el rey llegó ahí, si el rey hubiera querido pan, hubiera ido a una panadería. Pero llegó a una iglesia porque tenía una necesidad espiritual. Por eso Santiago lo que nos guía es: hermanos, no vean a los hermanos por lo que tienen o por lo que no tienen. Véanlo por lo que son, hijos de Dios, con necesidad en el Señor. Y ya después, si lo quieren invitar a una raya. Pero eso es aparte, eso no es lo que tiene que ser la norma porque soy amigo suyo. Porque me da, porque a lo mejor de pronto me da. Pues. Hay que tener cuidado con eso. El trato que se le dé a un hermano o visitante no debe determinarse por el aporte. Y como pastor, esa es la tentación más grande. Y eso es lo que Santiago decía la semana pasada. Si un rico llega, no lo sientes allá, y al pobre lo sientes por allá en el suelo. No haga distinción de persona, y eso no debe de ser así.
Y yo le pido al Señor que me mantenga. Y no sé si orar porque vengan los ricos. Que vengan, ¿verdad? Amén. Porque hay ricos. Y qué bueno. A lo mejor aquí hay algunos. Pero si son ricos, aquí hay uno. Allá hay otro por allá. Y por ahí hay otro aspirante. Pero que sean ricos en fe, ¿verdad? Y después que Dios nos pueda bendecir. Gloria a Dios. Oramos por ustedes. Pero no venga a querer imponer su riqueza. Acá todos somos iguales. Entonces, ese es el riesgo que corre el pastor al predicar la igualdad. Y créame, hermano, que lo que le estoy diciendo es una gran tentación para los pastores. Yo no tengo mucho tiempo de ser pastor, voy a cumplir 5 años. Pero tengo 20 años en el Evangelio, 20 años. Y conozco y he visto y he observado, ¿no?, que hay pastores que se le van los ojos cuando llegan ciertas personas. Vemos que aunque era temprano en la historia de la iglesia, iglesias pobres, con finanzas un poco complicadas, pero no solo por eso, porque financieramente no estaban bien, no solo por eso iban a vender el Evangelio. Y quizás los fondos de manutención en la iglesia fueran pocos, ellos no eran atemorizados por eso. Yo le doy gracias al Señor que como pastor no dependo de eso. El día que el Señor diga ya no hay para pagar este lugar, le damos gracias por los 5 años de bendición o lo que sean y decimos, esto no fue un fracaso, esto fue un éxito. Aquí mucha gente fue bendecida y fue ministrada, pero ya no se puede, ya no se puede. No vamos a hacer rifas, no vamos a salirnos de lo que Dios ha establecido, porque si Él es el dueño del oro y la plata y de Él es la iglesia, Él nos va a mantener. Amén. Y Santiago, ese es el punto, no se dejaba ir por los ricos de la congregación. Les dice, ustedes son los que están afrentando al pobre. Se ponen de parte de la verdad de estos pastores buenos. Se ponen de parte de la verdad de la justicia, aunque con ellos peligren sus estómagos. Mi hermana viene de allá, de mi país, donde lo que el pastor, si bien le va, se lleva una su gallina medio flaca, un poquito de frijol, y eso es lo que come. Pero solamente porque el estómago sufra, no vamos nosotros a tergiversar y a vender la palabra de Dios. El verdadero pastor dice no a la simonía. ¿Qué es la simonía? ¿Alguien sabe lo que es la simonía? Levante la mano. Ah, mire, qué bueno que nadie sabe, porque hoy sí lo va a saber. La simonía es el cáncer de estos tiempos en la iglesia. Ahí va a aparecer la simonía. La simonía, ahí está. Vamos a ver si lo podemos leer. Simonía, ¿qué es la simonía? Acción de comerciar con cosas espirituales o religiosas como sacramentos, cargos eclesiásticos, etc. Esa es la simonía. ¿Y de dónde salió eso, pastor? ¿De dónde se está inventando usted la simonía? Nació con un hombre en el libro de los Hechos llamado Simón el Mago. Este hombre, Simón el Mago, ofreció dinero a los apóstoles por bienes espirituales. ¿Y dónde está eso en la Biblia, pastor? Ahí está en Hechos capítulo 8, versículo 19, 18 al 19. Vamos a leerlos. Quiero que lo leamos juntos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Antes que el Evangelio llegara a Samaria, Simón el Mago tenía locos a todos en la ciudad. Y dice la Biblia que cuando veían a Simón el Mago, la gente decía, el gran poder de Dios. Pero cuando llega el Evangelio por los apóstoles,
Felipe y Pedro y empiezan a ver que en el nombre de Jesús habían sanidades, había salvación, ya la gente ya no iba al circo de Felipe, de Simón, perdón, están despiertos. Y porque habían visto que en la ciudad había algo más poderoso. Y él dice, bueno, si yo antes hacía algunos trucos, ahora al comprarle a esta gente ese poder, cuando yo les digo una cosa, van al suelo todos. Y ya no sigo el versículo porque lo que quiero es probar de dónde viene la simonía. Es vender los favores de Dios. Pero ese versículo sigue diciendo, y fíjense que es interesante porque este Simón el mago había creído en Felipe, en el Evangelio, se había bautizado y dice que era un buen discípulo de Felipe porque andaba siempre con Felipe. Pero cuando le hizo esta propuesta, ¿sabe lo que le dijo Pedro? Tú puedes ser muy bautizado. Bueno, no le dijo eso, pero le dijo, te has bautizado, has sido bautizado, has creído en el Evangelio, pero yo veo que tu corazón está en hiel de amargura. Arrepiéntete, a ver si Dios te puede perdonar de ese pecado. Algunos comentaristas dicen que Simón el mago siguió por ese rumbo y por ahí nació la simonía. Comerciar con la fe nunca estuvo en la mente de los apóstoles del Señor Jesús. Santiago es uno de ellos. Santiago nunca comerció, nunca. En la primera iglesia usted iba a ver que la gente daba dinero por comprar bienes espirituales. Sabemos que eso se corrompió cuando el Imperio Romano dejó de perseguir a la iglesia y hubo una conexión. Y los dioses paganos de Roma tomaron nombres de cristianos y se paganizó todo. Y ahí comenzó las indulgencias y comenzó la recogedera de dinero. Y ahí fue donde se vino deteriorando todo esta situación. Comerciar con la fe. Si a un rico se le trataba bien por su dinero y no por su alma, se estaba cayendo en el comercio espiritual. El día de hoy, el que trate bien a una persona por lo que tiene y no por su alma, está cayendo en la simonía. Vender los favores de Dios. Hay ricos que anhelan que se les predique la verdad. Y cuando esto no lo encuentran, se van decepcionados de que a los que predican lo espiritual se les empañe la vista rápido al ver lo material. Le suavizan el mensaje y le ponen mucha miel en vez de ponerle sal. La miel, que suene dulce el mensaje, que te vaya de aquí bien endulzadito. Pablo lo refuta, o lo refutó en su carta a los Corintios, donde ya abundaban estos ministros fraudulentos que solo buscan lo material en las personas. Mire, segundo a los Corintios capítulo 2, versículo 19. Quizás lo de la simonía requiera un mensaje solamente para eso. Pero es importante investigue usted qué es la simonía y verá que va a encontrar mucha información. Segundo a los Corintios capítulo 2, versículo 17. Pablo, refutando a estos falsos apóstoles y maestros, dice, pues no somos como muchos. O sea, Pablo está diciendo, hay muchos que son fraudulentos, pero nosotros los verdaderos apóstoles no somos como ellos. Dice, no somos como muchos que medran. Ojo con esa palabra, medran. Falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La palabra medran, porque eso es lo que hacen los falsos, medrar la palabra. La palabra medrar o medran viene del griego cápelos, que significa vendedor ambulante, venta al por mayor o al por menor, o también significa adulterar el producto. En otras palabras, un falsificador que vende para obtener ganancias. Eso son estos falsos que falsifican, que medran la palabra para poder obtener
ganancias. Todo esto sucede por la oferta y la demanda espiritual. A un pastor de estos que es muy adinerado, porque ya vamos a ver que ellos sí hacen ricos del evangelio, le preguntaron: ¿por qué haces eso? Si tú sabes que estás torciendo la Biblia, ¿por qué lo haces? Y dice: porque a la gente le gusta. O sea, hay mucha demanda. Entonces, si le gusta a la gente, bueno, vamos a darle lo que a la gente le guste. Esos son obreros fraudulentos, dice la palabra de Dios. Hay un mercado que compra este tipo de productos y por eso hay charlatanes que los venden. Eso es mío. Y por eso vemos que los malos ricos compran la conciencia de los malos líderes. Siempre ha sido así. Vamos en la recta final del mensaje. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Varón, Dios tiene grandes cosas para ti. Palabras fingidas. Oh, veo para tu vida. Ya aparecen Walter Mercado. Veo en ti esto, veo palabras fingidas, dice, sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tranquilo, tarde o temprano eso es falso. Que aprovechen ahorita, andar en sus aviones y hacer lo que quieran y tener sus mansiones. Que aprovechen hoy, porque la palabra dice que ya les viene su momento. ¿Y de qué les sirve vivir eternamente en una tortura por disfrutar de los deleites temporales de este mundo? Miren, el combustible de estos engañadores es la ignorancia bíblica del pueblo al que se enfrentan. A todo le dicen amén, por la ignorancia, porque tienen verbo, porque saben hablar, porque como dice Mateo, son hombres que tienen carisma. Estos fraudulentos han hecho que un sector de la iglesia venda las gracias que Cristo nos mandó a regalar. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Vayan y den de gracia lo que por gracia han recibido. Qué tremendo eso, ¿no? Pacte con Dios. Y no voy a entrar en ese detalle, pero esa es la idea. Milagro, ¿quieres un milagro grande? Tu ofrenda tiene que ser grande. Porque así como la semilla, así es la siembra, así es la cosecha. Parecen seguros de autos, según la póliza, así será la cobertura. Y no estoy exagerando, hermanos. Pero que este tipo de mensaje es importante enfatizarlo, porque esta es la idea que Santiago da. Eso era para en el tiempo de Santiago. Hoy en nuestros tiempos es igual. ¿Quieres una cobertura mayor? A mí me preguntaron. ¿Tú eres pastor? Sí. ¿Tienes cobertura? Sí. ¿Quién es tu cobertura? Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, estoy hablando de cobertura apostólica. Y digo, no, pues sí, los apóstoles, el fundamento de los apóstoles. Pero yo sabía por dónde venía. Pero ¿sabe qué, hermanos? Eso solamente es parte del cáncer de lo que dice Santiago. Volviéndose así inmensamente ricos terrenalmente y horriblemente pobres espiritualmente. Qué terrible eso, ¿no? No es el dinero lo que la iglesia más necesita, sino la gracia de Jesucristo. Eso es lo que la iglesia necesita. Santiago habla de los ricos en términos generales, pero sí ha pensado al escribir en los que asisten a las reuniones cristianas. Estos que maltratan al pobre no han entendido la gracia de Dios. Y espero, hermanos, que nosotros sí entendamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estos no han entendido bien la gracia de Dios porque ellos afrentan, oprimen al pobre, los arrastran a los tribunales y blasfeman el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, pocas veces pensamos en esto. ¿En qué? En orar por los ricos. ¿Cuántas veces hemos orado por los ricos? Al revés, ¿verdad? ¿Por qué no oramos por los ricos? Usted sabe que los ricos tienen un camino empinado para encontrarse o para buscar a Dios.
Entonces es importante, haríamos bien si oramos mucho por los ricos para que no sean enceguecidos por su dinero y se humillen para buscar la salvación, no confiando en sus riquezas. ¿Qué le parece si nosotros sí exaltamos a Cristo? Dándole gracias a Él. Porque dice que estos ricos deshonran el buen nombre. Pues nosotros vamos a honrar el nombre del Señor, permitiéndole al Espíritu Santo que nos bendiga, que nos ayude, que nos haga sensibles y que lleguemos a amar al rico. ¿Sabe por qué? Porque el pobre siempre ha tenido celos del rico. Y eso no debe de ser así también. Hay que amar al rico y hay que orar por él. Y hay que pedirle al Señor que lo bendiga. Fíjense que el rico pasa por momentos muy difíciles. Señor, bendice al rico, que no dé tanto brinco en la cama en la noche, porque dice que no pueden dormir por sus riquezas. Y si no les ha llegado, yo recuerdo hace poco, porque hubo un cambio ahí en la bolsa de valores, no llegó lo que él se imaginaba. De no sé cuántos miles de millones tenía, uno creo que no le llegó ese día y se mató, porque no fue un mal día para él. Se puede imaginar la pobreza que esta gente tiene. Miremos hoy la riqueza de la iglesia y con esto terminamos. Versículo 5 dice: heredero del reino que Dios ha prometido a los que le aman. Herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman. Y parece una contradicción, ¿verdad? Parece una contradicción. Porque si somos herederos del reino, entonces ¿por qué vivimos en pobreza? Y ya sabemos que es porque la riqueza más importante es nuestra riqueza espiritual. Si nosotros pasamos la mirada en todos los hijos de Dios, vamos a ver gente muy pobre. Y quizás nosotros en este país no se note tanto porque aquí hay una vida un poco más solvente. Pero si vamos a ver otros hermanos en otros países, bien nos caería, como decía la hermana, ir a dar una vuelta por allá para poder valorar lo que nosotros tenemos. Este aire, ya me imagino usted a medianoche allá dando vueltas sin poder dormir. El aire que respiramos acá, un aire fresco. O sea, tantas cosas, hermanos. Sin embargo, esta gente que tiene carencia de muchas cosas son ricas espiritualmente porque le dan gracias al Señor en otras cosas. Si vemos su ropa, sus rostros, lo evidencian que no tienen muchas posesiones en este mundo. Pero los oímos cantar. Vamos a esos cultos, a esos lugares donde solo hay cuatro postes. Y los oímos cantar y los oímos alabar a Dios. Yo vi un culto donde tenían hierro, y con eso le pegaban y cantaban. Y yo creo que la gloria de Dios ahí era maravillosa. Porque realmente no querían impresionar a nadie, querían adorar al Rey. Entonces vemos a esta gente orar. Lo vemos cantar y vemos que la gloria de Dios está con ellos. Hace poco escuché el testimonio de unos indígenas en México que el alcalde los odiaba por ser cristianos. Y él, no sé, pero quería destruirlos. Y muere la hija del alcalde. Y dice que llegó uno de ellos, un hijo del pastor, y le dijo: dice mi papá si le permite entrar a orar por su hija que murió. Y dice: solo faltaba que viniera en este momento a perturbar mi vida. Pero algo sucedió y el hombre dejó que llegara este pastor, puso las manos sobre esta niña y hubo un milagro. Eso está documentado. Y la niña, Dios la levantó. Dios hizo un milagro. Pobres, materialmente hablando, insignificantes, pero ricos espiritualmente hablando. Creo que esa es la idea que Dios quiere que nos llevemos en esta tarde. No importa lo pobre que usted sea, no se deje preocupar por eso. Siga y sea balanceado en su vida espiritual, sea un buen mayordomo, sea fiel con Dios en lo que Él pide y siga adelante confiando. Pero lo más importante, mis amados hermanos, es reconocer la verdadera riqueza en nuestra vida. Herederos del reino que Dios ha preparado para los que le aman. Poder llegar a ese reino hermoso. Quiero leer para terminar la base de todo lo que yo leí en esta tarde. Y está en 2 Corintios capítulo 8 y 9. Jesucristo por amor se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Vamos a leerlo juntos.
Si quiere, póngase sobre sus pies. Vamos a leerlo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Ahora vamos a leer Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. En otras palabras, Dios nos manda a que busquemos la verdadera riqueza, y esa riqueza solo se encuentra en Cristo. Pastor, yo ya la tengo, ok, vívala. Porque esa es una cosa, la tenemos pero no lo vivimos. Y a veces vivimos como los otros que no tienen esperanza. Qué cosa más hermosa es salir y decir gloria a Dios. No tanto por lo de afuera, sino por lo que hay en mi corazón. Pregunta personal. ¿Es usted un rico espiritual? Porque solo se es rico espiritual si se tiene a Cristo en el corazón. Vamos a orar por un momento. Padre, te adoramos en esta hora. Y te damos gracias por esta tarde. Y te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes en nuestra incredulidad. Y que podamos reconocer, Señor, que sin ti estamos perdidos. No importan nuestros sueños, no importan nuestros recursos, porque todo eso tiene que estar alineado a tu voluntad. Ayúdanos a reconocer, Señor, que la verdadera riqueza eres tú. Si hay alguien en este lugar que todavía, Señor, no ha entregado su vida a ti, no se ha rendido, que hoy lo pueda hacer y que pueda tener la experiencia y la bendición del nuevo nacimiento, para que pueda, Señor, entrar en el reino y poder ser heredero de las bendiciones que tú tienes preparado para los que te aman. Y amarte es recibirte en nuestro corazón. Bendice, Señor, a los que ya somos tus hijos y estamos caminando en fe. Fortalécenos. Y te pedimos por los que dudan, que también los animes, Señor. Y los que hoy quieren tomar su decisión, bendícelos, Padre Celestial, para que puedan convertirse en hijos tuyos por medio de tu Santo Espíritu. Gracias te damos por esta tarde. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén y amén. Dios le bendiga, puede tomar asiento un momento.